Hola a todos mis alumnos, mi nombre es Gabriela Marisol Castañeda Jiménez y el día de hoy te traigo una clase de historia. Vamos a ver la secuencia número 8, clásico tardío. Entre los años 650 y 750 después de Cristo, se inicia una de las transformaciones más significativas de la historia mesoamericana y Teotihuacán pierde la primacía política y económica que había mantenido durante 5 largos siglos. Esta renombrada metrópoli, del mundo clásico, empieza a decaer, y si el peso de Teotihuacán en su época de esplendor fue tan grande, no es de extrañar que en su colapso haya tenido repercusiones prácticamente en toda Mesoamérica. Tras este colapso del clásico se gesta un periodo relativamente breve que ha sido denominado clásico tardío, que es lo que vamos a estudiar. Los principales signos de este tiempo fueron la movilidad social, la reorganización de los asentamientos, la inestabilidad política y en este contexto se incrementa de manera inusual el aparato militar. Esto no significa que durante el clásico no hubieran existido constantes conflictos bélicos, pero durante el clásico tardío la inestabilidad política logra que lo militar permee todos los ámbitos de la vida social. Así que para comenzar vamos a ver las ideas previas que tienes acerca de este tema. ¿Por qué crees que este suceso tuvo tanta importancia? Identifica 3 de las características del clásico tardío que se mencionan en lo que te acabo de comentar y vamos a escribir el por qué durante el clásico tardío aumentó la importancia de la guerra. Para continuar vamos a llenar este mapa con algunas de las culturas mesoamericanas, así que primeramente tenemos el Tajín, que lo ubicamos en Veracruz, después vemos a Palenque en Chiapas, a Cantón en Puebla, Yaxchilián en Chiapas, Xochicalco en Morelos, Calakmul en Campeche, Cacaxtla en Tlaxcala, Uxmal en Yucatán, el Monte Albán en Oaxaca, Tikal en Guatemala y Caracol en Belice. Te lo pongo aquí porque vamos a estar hablando de estos asentamientos poco a poco con algunas de sus características y es importante que empieces a ubicarlos. En el área cultural del suroeste de Mesoamérica, las selvas de Chiapas y la península de Yucatán se desarrolló la cultura maya. Esto ocurrió en el periodo clásico y la llegada de los españoles. Sin embargo, ninguna ciudad maya estuvo poblada durante todo este tiempo. Mientras algunas ciudades eran abandonadas, otras apenas empezaban a desarrollarse, impulsadas por los continuos movimientos de la población. Los mayas fundaron ciudades importantes como Tikal, Yaxchilián, Palenque y Calakmul. La población de cada una de estas no alcanzó la cantidad de las ciudades del centro de México. Durante su máximo esplendor, entre los años 750 y 850, Palenque llegó a tener más de 10,000 habitantes. Estas ciudades fueron contemporáneas a Teotihuacán, lo cual mantenían relaciones diplomáticas y comerciales. Las ciudades mayas tuvieron su máximo esplendor entre los 300 años posteriores a la caída de Teotihuacán. Este periodo, entre los años 650 y 900, se le conoce como clásico tardío y te pongo aquí un mapa donde podemos encontrar las ciudades que te mencionaba, como Tikal, Yaxchilián, tenemos igual acá a Calakmul y Palenque en esta otra parte. Si te fijas, se hace como una triangulación. Ahora te voy a mostrar cómo se ve Tikal para que te des una idea de su esplendor. Vamos ahora con Yaxchilián, Palenque y aquí es importante mencionar que los habitantes de las ciudades mayas se adaptaron a su entorno húmedo y selvático. Por ejemplo, el territorio de Palenque era atravesado por 9 arroyos y sus habitantes supieron controlar sus aguas, aprovechando así este recurso y evitar así las inundaciones. Sus edificios eran altos y esbeltos, con techos fuertemente inclinados para contrarrestar la lluvia. Como otras ciudades mayas del clásico tardío, Palenque fue una ciudad de edificaciones decoradas con bellos y delicados relieves, además de fantásticos glifos que contaban su historia y la de sus gobernantes. En las plazas públicas de Palenque, los reyes exhibían su poder y autoridad ante todos sus habitantes. Durante el clásico tardío, los gobernantes mayas fueron conocidos como Kuluk, sagrado o divino, o el Ajac, que era el de la voz de mando, es decir, el sagrado o
divino gobernante. Su función era mediar entre los dioses y la tierra para asegurar la continuación de los periodos de la lluvia y la sequía, el orden de sus reinos y la sobrevivencia de sus súbditos. Para los mayas el Ajac adquiría atributos divinos y se le identificaba, por ejemplo, con el dios del maíz. Para mostrar dichos vínculos, portaban collares y joyas verdes de jadeíta como el color del maíz tierno. Lo anterior también se expresaba en la tumba del Ajac en Pacal de Palenque por medio de una decoración de representaciones de flores y joyas de jade. De hecho, te pongo aquí una muestra. El favor de los dioses se obtenía a cambio de sangre humana. Los mayas practicaban los sacrificios de seres humanos con fines rituales. Por lo general eran prisioneros capturados en guerras, pero en ocasiones especiales también se sacrificaban a personas seleccionadas de las propias ciudades. Por otro lado, los reyes mayas y sus familias solían practicar autosacrificios, por lo que vertían su propia sangre perforándose la lengua, las orejas con algunas espinas, ya sea de mantarraya o de puntas de obsidiana. Y te muestro una imagen donde se plasmó la captura de prisioneros que iban a ser después sacrificados. Los mayas usaron un sistema de numeración con base en el número 20 y utilizaron 3 símbolos diferentes: el punto, que tenía un valor de 1, la barra con un valor de 5 y la concha con un valor de 0. Combinaban estos 3 símbolos en diferentes niveles que iba aumentando en múltiplos de 20. Y los mayas requerían una gran precisión para contar el tiempo y marcar en sus estelas las fechas importantes de sus ciudades. La escritura maya estaba formada por glifos que se representan tanto palabras como sílabas o consonantes y vocales. Tras muchos años de estudio se han avanzado en el desciframiento de sus escritos, que tratan de sucesos políticos, militares de las élites y gobernantes, así como temas religiosos y del calendario. Los mayas también fueron grandes astrónomos e hicieron registros para la elaboración de calendarios que se usaban para los ciclos agrícolas y rituales religiosos. Y te pongo este calendario maya, que igual lo podemos encontrar en nuestra moneda de 10 pesos. Los gobernantes mayas comían venado cola blanca, armadillos, jabalís, y el resto de la población se alimentaba de perros, conejos, tuzas e iguanas. Sin embargo, todos consumían lo que viene siendo el maíz. Las ciudades mayas del Clásico Tardío fueron abandonadas y es probable que al crecer demográficamente sus recursos naturales se hayan agotado. También se cree que las ciudades sucumbieron a causa de una sequía que duró muchos años. La lucha por la sobrevivencia fue encarnizada y la guerra se generalizó y poco a poco las ciudades fueron deshabitadas. En las últimas fechas registradas que se conocen son Palenque 870 y Calakmul en 909. Entre los años 600 y 1000, la región del Golfo floreció la ciudad de El Tajín, famosa por su pirámide de los nichos. También tiene sus canchas de juego de pelota, palacios, plazas y esculturas de yugo. Esta ciudad llegó a tener entre los 5.000 y 20.000 habitantes. Su influencia y dominio se extendió a los sitios cercanos e incluso logró el control de las rutas comerciales del Golfo al altiplano central. Y como actividad número 1 vamos a hacer un mapa mental de los mayas. Vamos a mencionar su periodo, las ciudades, los gobernantes, la alimentación, la escritura y la numeración. Y acuérdense de incluir las principales características de cada uno de estos elementos. Tras la caída de Teotihuacán entre los años 650 y 1000, florecieron varias ciudades del centro de México como Cantona, Carcasla y Xochicalco, y varias otras. Pero todas estas que te menciono fueron contemporáneas a las ciudades mayas de la selva. La ocupación de estos sitios fue anterior al siglo VII, pero lo que impulsó el crecimiento de estas ciudades del centro fue que el estado teotihuacano comenzó a perder control sobre muchas regiones. Estas ciudades en ascenso, aprovecharon las rutas comerciales teotihuacanas para convertirse en ellas mismas en centros económicos regionales. Las características más notables de estas urbes, del Clásico Tardío, es su ubicación en lugares altos, con vistas amplias sobre los valles que lo rodean, así como su apariencia militarizada de ciudades de fortaleza.
También durante el Clásico tardío fue abandonada la ciudad milenaria del Monte Alba. Cantona fue la ciudad más grande y con mayor densidad de población entre las ciudades del Clásico tardío del centro de México, y su momento de mayor auge ocurrió entre los años 600 y 900, cuando se volvió el centro principal para la extracción, el trabajo y la distribución de obsidiana. Esta ciudad llegó a tener 80,000 habitantes y fue construida sobre el cono de un volcán, siguiendo los ríos de lava petrificada. Por lo tanto, sus edificios y calles formaban lo que parece un laberinto. Su pirámide, plaza, juego de pelota y sus demás, 3,000 unidades de habitacionales se vincula entre sí por medio de caminos angostos y pavimentados. Hay calles que atraviesan la ciudad de un lado a otro. Un dato sorprendente sobre este sitio es que para erigir la ciudad, sus habitantes no usaron cemento, sino que colocaron piedras sobre piedra para dar forma a sus calles, muros y estructuras arquitectónicas. Por otro lado, tenemos a Xochicalco, en lo que hoy es el estado de Morelos. Conoció su momento de esplendor entre los 650 y 1000, cuando se consolidó como centro ceremonial. Sus rutas de intercambio llegaban hasta la costa del Pacífico. De ahí, provenía la concha Spodilus y la estrella de mar. Incluso los alfareros de Xochicalco, adornaron la ciudad con representaciones cerámicas de estos elementos marinos, que emblema, del alcance comercial y político de su urbe. Xochicalco ocupó la parte alta de un cerro del mismo nombre y el sitio fue elegido por su potencial estratégico y defensivo. La ciudad, con una superficie de 4 kilómetros cuadrados, no creció de manera desordenada, sino que desde el principio fue planeada como una fortificación. Para construirla, primero fue necesario transformar el terreno, por lo que se rellenaron barrancas y se abrieron fosas, a fin de elevar los muros de contención hasta 10 metros y hacer terrazas, es decir, espacios de terreno llano en la ladera de la montaña en forma de grandes escalones. La cumbre fue reservada para espacios cívicos ceremoniales como pirámides, palacios, juego de pelota y un observatorio astronómico. Ahora, con respecto a la pirámide de la serpiente emplumada, la estructura más célebre de Xochicalco es el templo de Quetzalcóatl. Es una edificación decorada con los cuerpos ondulantes de serpientes emplumadas. Esto, prácticamente es místico, es un ser ave reptil y es una unión del cielo y la tierra. Es parte de lo que Xochicalco heredó de Teotihuacán. También hay indicios de que los xochicalcas, tuvieran relaciones con los mayas, ya que entre los cuerpos de las serpientes hay personajes sentados al estilo maya y a un lado de los glifos que probablemente nombraban los pueblos conquistados por Xochicalco. En Cacaxtla, en el actual estado de Tlaxcala, era una ciudad más pequeña que Xochicalco y que Cantona. Llegó a tener a cerca de 10,000 habitantes. Fue un centro ceremonial con residencias para las élites, edificando en la cima de un cerro y rodeado de una muralla y fosos. La mayor parte de la población campesina y artesana, vivían en los valles circundantes. Gran parte de la fauna de Cacaxtla se debe a que sus coloridos murales se representaban temas como la guerra, el comercio y la astronomía. Estas pinturas reflejaban gustos justificados ante la corte de Cacaxtla, así como sus intercambios con los mayas. Al comparar los murales de la ciudad de maya de Bonampak con los de Cacaxtla, es posible percibir estos estilos de colores, figuras similares, y se sabe que en Cacaxtla, importaba la pigmentación desde el suroeste. Si bien el Monte Alban ya era próspera desde el Clásico temprano, logró su máximo esplendor con el declive de su aliado comercial, que era Teotihuacán. La ciudad tuvo más de 25,000 habitantes en 6.5 kilómetros cuadrados. Muchos edificios fueron remodelados y se construyeron nuevos. Sin embargo, hacia el año 750 y 800, la ciudad milenaria zapoteca comenzó a desplomarse y fue sustituida por pequeños señoríos en constante guerra. Y como actividad final, lo que vamos a hacer es un memorama. Esto nos lo propone nuestro libro de texto gratuito, solamente que esta vez le vamos a hacer una pequeña modificación a esta actividad porque la vamos a transformar en digital. Vamos a entrar a un sitio web que se llama educaplay.com. De hecho, te muestro su interfaz. En este sitio web vamos a crear un interactivo digital
en forma de memorama para, bueno, poder enlazar todos los temas que hemos visto en esta secuencia y, bueno, hacer un mejor uso de la tecnología para aprender. Así que primeramente, bueno, vamos a entrar, después vamos a iniciar sesión, como te muestro aquí en pantalla, y después vamos a seleccionar la actividad y vamos a ver relacionar mosaicos, que es la manera en cómo nosotros podemos crear un memorama, solamente que en esta opción nos permite poder grabar audios y poner imágenes para que, bueno, se haga más atractivo lo que viene siendo el juego. Si te interesa saber cómo podemos elaborar estas prácticas interactivas para nuestros alumnos, te invito a que me dejes un comentario y posteriormente haríamos un tutorial para que, bueno, puedas realizarlo con tus demás compañeros y escuela. Y por mi parte sería todo. Espero que te haya servido mucho la información. Si te gustó, por favor, dale like, dale compartir para que más personas lo vean. Te invito a que te suscribas y a que actives la campanita para que te lleguen notificaciones de nuevas clases. Nos vemos en la siguiente. Adiós.